Hola, hola, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. El encuentro de hoy tiene como título, Ante las emociones y cambios del embarazo, vive la verdad de Dios. Estar embarazada es una bendición. Yo ahorita estoy embarazada de mi cuarta bebé y es un regalo del cielo. Les muestro mi pancita de 30 semanas. En todas las estaciones he vivido momentos arduos, sobre todo en el primer trimestre, ya al finalizar el tercer trimestre también, cuando empiezan los cambios bruscos, ¿verdad? Uno tiene a veces pensamientos de que, bueno, estoy embarazada y yo puedo actuar así, tengo la libertad de decir esto y aquello, me tienen que soportar, me tienen que aguantar, o sea, hay muchas cosas que tal vez uno piensa, por supuesto, erradas, ¿ok? Porque no es lo que Dios nos demanda y sé que no es fácil. Muchas veces he pecado, muchas veces me he equivocado y muchas veces sí he respondido a esas emociones o he sido llevada por esas emociones, pero trato de afirmarme constantemente y cada día es una nueva oportunidad y cada gestación es una nueva oportunidad para vivir como Dios demanda que vivamos. En vez de vivir como una embarazada, respondiendo a mis emociones y a mis deseos carnales, vivir como una hija de Dios. Hay una pregunta que siempre trato de recordar porque antes de yo ser embarazada, soy una hija de Dios. Entonces, ¿qué demanda Dios de mí en este tiempo? Siempre me hace meditar y estar accionando hacia esa verdad de Dios. Ante estos procesos en los que estoy viviendo, pues hay muchos cambios, muchos síntomas, muchas situaciones difíciles, ¿ok? Porque al estar en un mundo caído afrontaremos situaciones difíciles y se vuelve todas las áreas más arduas, ¿no? Pero en todas esas áreas, en todos esos procesos, pues sabemos que tenemos la gracia y el favor de Dios. Que ustedes saben que las emociones, pues siempre estamos batallando con ellas en el sentido de que, aunque ellas son buenas porque son creadas por Dios, fueron diseñadas por Dios para, pues, responder a experiencias y vivencias en este mundo, el bien claro nos manda a no ser dominados por estas emociones. Entonces, en nuestro día a día nosotros constantemente estamos teniendo emociones y siempre tenemos que estar meditando en la palabra del Señor que nos dice que no nos rindamos ante ellas, sino que actuemos en base al Espíritu. Cuando estamos embarazadas, ese cóctel hormonal hace que esas emociones se vuelvan un poco más intensas de lo que ya por ser mujer nosotras las sentimos y las experimentamos, ¿verdad? Es allí en donde de las cosas pues que Dios utiliza para moldearnos y santificarnos es la maternidad. Porque sí, como son procesos tan fuertes e intensos en nuestra vida, Él usa mucho todas estas situaciones para llevarnos a la cruz, para llevarnos a depender más de Él, porque bueno, entendemos que no podemos solas, que necesitamos de su favor y su gracia para vivir cada una de las etapas que Él nos permite vivir. Como hija de Dios voy a hacer las cosas que Él me demanda y no como la embarazada que carnalmente quiere responder a ese cambio hormonal de tratar a mi familia mal o no hacer las cosas que debo hacer o doblegarme ante ese cansancio, ante esa presión que siento en el embarazo. Entonces, meditar en la palabra del Señor, meditar en la verdad de Dios, me ayuda a mantenerme ante estos cambios en equilibrio. Entonces, siempre, a pesar de que sí he pecado, a pesar de que sí he tenido momentos en donde he respondido y accionado en base a la emoción, pues he tratado en lo más profundo de que no sea constante y poder estar en la mayoría del tiempo siempre viviendo en base a esta verdad de Dios. Tenga siempre un corazón alegre, agradecido, un corazón en oración siempre. Practique los medios de gracia para poder estar más abundantemente pues llena del fruto del Espíritu para poder accionar como hija de Dios y no como embarazada. Pues se trata de lo que Dios ha dicho y no como yo me sienta, como yo quiero estar, porque pues sí, precisamente a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar lidiando con las emociones. Un día estamos sintiéndonos bien, otro día estamos sintiéndonos mal, otro día estamos sintiéndonos felices, otro día frustradas, otro día alteradas. Entonces
El punto está en qué voy a hacer como hija de Dios cuando me siento así. ¿Qué dice Dios cuando estoy en ira? ¿Qué dice Dios cuando estoy en tristeza? ¿Qué dice Dios cuando estoy en cansancio? ¿Qué dice Dios cuando estoy en tribulación? ¿Qué dice Dios cuando estoy en pecado? O sea, es entender que Dios nos ha mostrado en su palabra la forma de vivir y que aún estando embarazada no nos escapamos o no deberíamos pues escaparnos de obedecer. Necesitamos como hijas de Dios ir a la cruz, depender de Él, sostenernos en Él y actuar como Él nos indica pese a esos cambios que estamos afrontando. Una de las cosas que cuando doy el curso prenatal de Una Nueva Vida Comienza a las familias, cuando llego al punto de las emociones, siempre está como que, bueno, siempre tienes que estar bien para que tu bebé pueda tener bienestar, por las hormonas de bienestar, ¿verdad? La oxitocina y todo esto. Esa pregunta que pudiera surgir, bueno, pero entonces nos sentimos, somos de hierro, que no tenemos emociones y debemos clausurarlas. No, no se trata de eso, porque también eso hace mucho daño en el embarazo, lo que es no drenar, ¿verdad? Entonces siempre trato de que ellas puedan ver que en cada situación, pues por supuesto es ir al Señor para drenar, para entregarle, para soltar, para llorar, para lo que hay que soltar en Él y después entregarle ese dolor, entregarle esa situación, por ejemplo, hablando de una muerte, de una pérdida, de situación financiera difícil, de presión social, de tantas cosas que uno puede enfrentar. O sea, no es que somos de hierro y no es que nos vamos a privar y a reprimirlas, porque eso hace daño al cuerpo, precisamente en la epigenética, en que cada pensamiento genera una reacción a nuestro cuerpo. Pues el reprimir las emociones va a generar una acumulación de hormonas más bien de no bienestar y esto va a afectar a nuestros procesos. Entonces siempre recalco a las madres que pues puedan drenar, soltar, llorar lo que hay que llorar, entendiendo que vacío para ahora llenarnos de esa palabra que el Señor tiene para cada circunstancia. Por ejemplo, en esa pérdida, en ese dolor familiar, en esa circunstancia difícil, el Señor siempre nos da su fortaleza, su ánimo, su dirección en cada una de las situaciones que debemos hacer. Ahorita que estamos embarazadas, pues la idea es cuidar nuestras emociones, ¿verdad? Validar nuestras emociones, entregárselas al Señor y reconocer lo que Él ha dicho en su palabra para vivir de acuerdo a su verdad. Y no de acuerdo a nuestra emoción y no de acuerdo a nuestros cambios y síntomas hormonales, no. Siempre el lema recordando, somos hijas de Dios antes que embarazadas. El Señor domina, el Señor, su espíritu nos hace vivir de la forma que Él quiere que vivamos aún estando embarazadas. Y bueno, por el bienestar de nuestros bebés también, porque si Dios mandó a estar siempre alegre, a estar siempre en gratitud, a estar siempre en el gozo del Señor, pues también es por el bienestar de nuestro cuerpo. Entender esto también nos hace obedecer de manera más rápida, más práctica. ¿Por qué? Porque bueno, si Dios lo dijo es así, entonces ya también Dios a través de la ciencia ha mostrado que cuando no vivimos en ese orden, en ese bienestar, afectamos a nuestros cuerpos y más, como estamos embarazadas, afectamos a nuestros bebés. Ya le estamos enseñando la manera de cómo responder ante una situación, de cómo lidiar ante una situación. Estamos mandándole señales de mucho estrés si es un estrés constante. Esto puede alterar su crecimiento en el útero, esto puede alterar el proceso del parto, generándose o haciendo que no se genere y después que no fluya. Y son tantas las cosas que debemos entender que si Dios lo dijo es por algo bueno, es por algo que nos va a beneficiar. Nuestro Padre, nuestro Señor, que es tan bueno y bondadoso, que nos quiere ayudar en todas las áreas. Entonces, ahorita que estamos embarazadas, pues ir corriendo a Él, ir a entregarle a Él y no someternos a las emociones, sino a la verdad de Dios, nos va a ayudar muchísimo a tener un embarazo de bienestar, un embarazo aportándole bienestar a nuestros bebés y siendo pues ese testimonio vivo también de carácter, de conducta, de fe, de amor. Entonces, mis hermanas, pues aquí una embarazada que aun cuando está en su cuarta gestación
sigue teniendo estas luchas con las emociones, con los cambios hormonales, con los síntomas, pero me aferro cada vez más al Señor, me aferro cada vez más a su palabra y afirmo mi vida o trato de afirmarla constantemente en la verdad de Dios. Entonces recordemos, somos hijas de Dios embarazadas, que nos esforzaremos y seremos valientes para afrontar la maternidad de acuerdo a la palabra de Dios, para afrontar el embarazo de acuerdo al diseño de Dios y para aferrarnos a Él y no a nosotras mismas, porque nada podemos hacer sin el Señor. Dios les bendiga, les guarde. Ante las emociones, cambios y síntomas del embarazo, vivamos en la verdad de Dios. Recuerda suscribirte, recuerda comentar, recuerda dejarnos tu amor. Queremos seguir compartiendo más testimonios y videos edificantes, así como Dios nos bendice, bendecirlos a ustedes. Dios les bendiga.